Bienvenidos. El presidente estadounidense Donald Trump anunció este miércoles aranceles del 50% para los productos brasileños a partir del 1 de agosto. Luego del anuncio, el real brasileño se desplomó más de un 2% frente al dólar estadounidense. Trump afirmó que impuso a Brasil aranceles adicionales porque, en sus palabras, el país sudamericano no ha sido bueno con Estados Unidos. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Brasil, las importaciones de productos estadounidenses a Brasil alcanzaron un valor de 40.600 millones de dólares en 2024, mientras que las exportaciones brasileñas a Estados Unidos alcanzaron un récord de 40.300 millones de dólares. Entre los productos más exportados al mercado estadounidense destacan el petróleo crudo, aviones y carne vacuna. Y para saber más sobre las consecuencias de estos aranceles en la economía brasileña, conectamos ahora con el periodista Marcelo Silva en Brasilia. Saludos, Marcelo. ¿Qué productos o sectores se van a ver más afectados por los aranceles recién anunciados por Donald Trump? ¿Qué tal, Paco? Hay que pensar en tres grandes sectores afectados. Por un lado, el siderúrgico con el acero y el hierro, pero principalmente el acero como el gran perjudicado. Por otro lado, lo decías, el petróleo crudo y refinado. Y por último, el agronegocio con el café como principal producto vendido por Brasil a los Estados Unidos. Solo en 2024 cerca de 2.000 millones de dólares. Brasil y Estados Unidos tienen una relación comercial bastante equilibrada. Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial para Brasil y tuvo un superávit de unos 300 millones de dólares el año pasado. El vicepresidente Geraldo Alckmin, quien es también ministro de Industria y Comercio, declaró poco antes de que se conociera esta tarifa de 50%, pero sabiendo que vendría el anuncio de una tarifa frente a Brasil, dijo que se trata de una decisión muy injusta, en parte porque se trata de una relación que tiene Estados Unidos con un superávit desde 2009 y porque también resaltó que va a terminar perjudicando a la economía americana, ya que Brasil vende, entre otros productos, a los Estados Unidos acero semiacabado, con lo cual también se encarecerían los costos para la producción americana. Como nos comentaba Marcelo, en el caso de Brasil no hay un desequilibrio en la balanza comercial con Estados Unidos. ¿A qué se debe entonces este castigo arancelario? ¿Sería algo más ideológico? Bueno, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ve que se ha politizado la cuestión de los aranceles comerciales. Basta prestar atención a la carta que envía Donald Trump al presidente Lula hoy y cita en las primeras líneas lo que considera una cacería de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien es reo ante la Corte Suprema brasileña por intento de golpe de Estado en 2022. Trump viene pidiendo que dejen en paz, según sus palabras, a Bolsonaro aquí en suelo brasileño. Otro punto importante que aparece también en la carta tiene que ver con lo que Trump llama una intromisión contra empresas americanas en suelo brasileño y se refiere puntualmente a las empresas de tecnología. Basta ir unos días atrás, lo que pasó el fin de semana en la cumbre de los BRICS, con la presidencia brasileña a la cabeza. El presidente Lula da Silva prometió que va a buscar una gobernanza de las plataformas de inteligencia artificial y se va a pedir, entre otras cosas, que esas empresas le paguen a aquellas entidades públicas que son dueñas de las bases de datos, con lo cual esto afectaría a las Big Techs, que son un sostén de Trump. El presidente Lula, por último, Paco, convocó a una reunión de emergencia en el Palacio del Plan Alto, entre ellos el canciller brasileño y el ministro de Hacienda. Brasil busca una salida para negociar hasta el 1 de agosto, fecha en que entrarían en vigor estas tarifas. Gracias, Marcelo, desde Brasilia. Y el cobre se disparó un 17% este martes en la Bolsa de Materias Primas de Nueva York, alcanzando un precio histórico de 5,95 dólares por libra. Fue la reacción bursátil al anuncio del 50% de aranceles de Donald Trump a las importaciones de este metal, el tercer metal más consumido después del hierro y el aluminio. Estados Unidos importa casi la mitad del cobre que utiliza y alrededor del 70% proviene de Chile, según datos del Servicio Geológico. Le siguen Canadá y Perú. El metal se utiliza para cables, motores eléctricos y semiconductores, entre otros productos. Trump pretende fortalecer esta industria con los aranceles. Sin embargo, la producción local no alcanza a satisfacer la demanda. Aumentar la producción llevará tiempo y podría encarecer permanentemente el cobre para las empresas estadounidenses. Pues conectamos ahora con Jaime Alé, presidente de ESC Consulting en Santiago de Chile. Saludos y gracias por atendernos. El cobre representa más del 50% de las exportaciones chilenas. ¿Qué impacto podrían tener estos aranceles al cobre en la economía de Chile?
Primero, es bastante impredecible saber qué es lo que va a ocurrir, eh, porque tampoco sabemos cómo va a evolucionar esta medida, eh, que ya se ha visto que puede ir cambiando con el tiempo. Pero hoy día el efecto inmediato no es tan grande, en términos de que Chile exporta menos de un 10% de su cobre a Estados Unidos. El principal comprador de cobre de Chile es China, que compra el 50% del cobre chileno. Por lo tanto, el 10% a Estados Unidos no es demasiado. Y por otro lado, Estados Unidos sabemos que es un dependiente de cobre, solo es capaz de abastecerse en un 50%. Por lo tanto, también existe un mercado bastante amplio de crecimiento del cobre y no vemos mucho sentido y lógica en esta decisión, pero por el momento el cobre está subiendo fuertemente en la bolsa de Estados Unidos porque hay gente que está estoqueándose para justamente ver la posibilidad de hacer un negocio en caso que esta orden se haga efectiva. Eh, y por otro lado, en Europa, el cobre en la Bolsa de Londres, que es donde se transa el 95% del cobre mundial, ha bajado un 2 o 3%. Así es que no tenemos todavía claro realmente el sentido de esta medida ni cuál es la estrategia que hay detrás de esto. Y brevemente, por favor, si caen las ventas de cobre hacia Estados Unidos, ¿qué alternativas de mercados? ¿A qué otros países podría vender Chile su cobre? Bueno, al resto del mundo. Estados Unidos solo representa el 10% de la compra de cobre de Chile. Pues muchísimas gracias, Jaime Ale, por estas informaciones desde Santiago de Chile. Muchas gracias. Nvidia conquistó este miércoles el trono bursátil y alcanzó los 4 billones de capitalización en bolsa, una cifra jamás lograda por otra compañía. En los primeros compases de la jornada bursátil en Wall Street, las acciones de Nvidia se cotizaron a $163,83 con una subida del 2,39%. Nvidia se ha beneficiado en gran medida de la creciente demanda de hardware y chips de inteligencia artificial desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022. La empresa con sede en California, fundada en 1993, superó por primera vez la marca de los $2 billones en febrero de 2024 y rompió la barrera de los 3 billones en junio del año pasado. Pues el mercado se pregunta cuáles son las expectativas de Nvidia. Argemino Barro, ¿está previsto que siga creciendo? Pues sí, esa es la previsión, ya que el éxito de la empresa Nvidia se puede resumir en 2 palabras: inteligencia artificial, un sector que naturalmente está creciendo con fuerza. Por ejemplo, la Asociación International Data Corporation estima que para el año 2028 la inversión global en infraestructura de inteligencia artificial, por ejemplo, en los centros de datos, alcanzará los $200.000 millones anuales. Nvidia también es parte del proyecto Stargate, con varias empresas, un proyecto liderado por la Casa Blanca con una inversión de $500 millón para construir esta infraestructura en Estados Unidos, lo cual también hace que las perspectivas sean promisorias. Y luego también están las cuentas de Nvidia en buena salud. Según los datos publicados respecto al primer trimestre, datos interanuales, los ingresos de Nvidia subieron casi un 70% interanual, y ahora mismo la empresa está centrada en invertir en la fabricación de microchips para sectores pujantes como la robótica o los vehículos autónomos. Sin embargo, la empresa también ha tenido algunos tropiezos este año. ¿Cuáles son los posibles obstáculos? Bueno, fundamentalmente son 2 obstáculos, uno de naturaleza regulatoria y comercial, relacionado con las políticas de Donald Trump, por ejemplo, respecto a China. Nvidia ha reconocido que las restricciones a las exportaciones de modelos de inteligencia artificial de Estados Unidos a China puede perjudicar el negocio. China es un mercado naturalmente importantísimo y firmas americanas como Nvidia quieren competir en ese mercado y crecer, y las restricciones comerciales y regulatorias pueden impedirlo. Y luego el segundo obstáculo es de índole de la mera naturaleza de la competición. Nvidia controla el 95% del mercado de los semiconductores para inteligencia artificial, y algunas empresas como Amazon o como Google quieren limitar esta dependencia de Nvidia. Por ejemplo, el modelo de inteligencia artificial OpenAI quiere trabajar con una competidora de Nvidia, AMD. Así que en el corto o medio plazo es posible que el monopolio de Nvidia se vea erosionado.
Gracias, Argemino Barro, por estas informaciones. A ustedes. El canciller alemán Friedrich Merz dijo que la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es algo prioritario para el gobierno alemán. Según Merz, está en cuestión la credibilidad de todo el bloque europeo. Una de las tareas más urgentes de la Unión Europea será la entrada en vigor del Acuerdo de los Estados Sudamericanos, que lleva el nombre de Acuerdo Mercosur. Si no logramos que un acuerdo negociado durante 25 años entre en vigor, eso afectará la credibilidad de la Unión Europea en todo el mundo, de cara a nuevos acuerdos comerciales. Por el contrario, si logramos que entre en vigor, habrá un gran número de países interesados en hacer acuerdos similares con la Unión Europea. Pero mi prioridad absoluta ahora es asegurar que el acuerdo Mercosur entre en vigor primero. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que la UE está trabajando estrechamente con funcionarios estadounidenses para alcanzar un acuerdo comercial, pero que se está preparando para todos los escenarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que probablemente comunicaría a la UE en un plazo de 2 días de la tasa arancelaria que podría esperar. Bruselas subrayó que su objetivo es llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto, posiblemente incluso en los próximos días, según indicó el portavoz comunitario de Comercio. Y hasta aquí nuestro informativo. Pueden seguir esta y otras noticias en nuestras redes sociales. Les invito a que sigan con nosotros aquí en DW. En nombre de todo el equipo de Berlín, gracias por su atención. Hasta la próxima.